asustado. Porque eso eran cosas de vida o muerte, venían a buscarlo, entonces uno no podía decir si aquí estoy. Y así me pasó con muchas personas, pero pudimos hacer ese ejercicio, pudimos sobrepasarlo, tuvimos anécdotas en la casa de Pedro Paula, acá que es donde está la aguja dorada, ahí en la 13, esa esquina era la casa de don Pedro Paula. Y él tenía un salón grande y él lo prestaba para las reuniones subversivas en contra de lo que estaba pasando. No, además la gente tampoco entendía muy bien porque hay un huevón que no viene a pelear, sino viene como a conciliar. Eso no tan bueno, no, Nada tan bueno, nada tan eso no da tanto. Entonces ahí me tenían, yo sabía que ese domingo iba a haber una reunión porque venía don Gilberto Aguirre. Entonces yo llegaba allá, me presentaba, entonces quedaba todo el mundo como a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Se van a dar en la jeta o qué? Buenas, por favor, don Gilberto Aguirre, sí, a sus órdenes, mire, yo soy Rodrigo Ruedas, usted está hablando de mí y le está diciendo a la gente que yo estoy haciendo cosas que no puedo hacer y yo vengo a aclararle la situación. Sí, doctor, me parece muy bien, no sé qué. Pero eso no se puede, eso es, con que usted dónde va a sacar escrituras y no sé qué. Dije, sí señor, el acto de la libertad tiene escrituras y yo le puedo hacer una escritura a la persona, obviamente siguiendo un proceso. Y entonces le dije, hagamos una cosa, don Gilberto, ¿por qué no nos reunimos el próximo domingo? Y el próximo domingo yo le traigo las escrituras de don Jaime Lara, que es donde yo vivo actualmente. La Araya era de don Cleo Lara, el papá de ellos, que es de don Gilberto y don Gilberto. Y entonces le dije, yo vengo el domingo entrante a mostrarle la escritura. Entonces llegué con la escritura, eso me costó volar y hacer las cosas y llegué con la escritura. Sí, le dije, pero esto no está registrado. Le dije, no, es que usted sabe, ¿usted cree que las escrituras las registran en las notarías? ¿Usted sí sabe dónde las registran? Por supuesto, doctor, el registro. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué me pregunta cosas que no son? Si quiere, veámonos el próximo domingo y yo se la traigo registrada. Entonces me iba para Yopal, ahí había un costeño, no me acuerdo cómo se llamaba. Eligio Cuadrado, Eligio, sí, Eligio. un costeño así en el oro. Así, doctor, claro, no sé qué, y entonces él me ayudaba, y entonces llegaba yo con la... Eligio Cuadrado es una condena, ¿no? Eligio se llamaba el doctor Eligio, bueno. Él es el registrador de instrumentos públicos de Yopal durante muchos años. Entonces llegué yo con la escritura registrada. Le dije, don Heriberto, ¿esto es un registro? ¿Quién no le va a registrar a la familia presidencial? Me contestó el viejo a mí, delante de toda la gente. Entonces yo le dije así, le dije, no, pues yo tengo también, yo como estuve en Yopal, le quería contarles que Gilberto Aguirre es hijo del doctor Turbay Ayala. Les dije así, me contaron ese chisme, que usted era hijo de Turbay Ayala. ¿Y cómo así, doctor? Me ofende. Y dice, huevón, usted me acaba de decir que yo soy de la familia presidencial, pues yo no puedo decirle a usted lo mismo. Yo me llamo Rodrigo Ruedas Nieras, el presidente se llama Alfonso López Miquelsen, ¿qué tiene que ver conmigo? No diga huevonadas. Entonces vamos a mirar, hagamos las cosas. Entonces él se sulfuró y le dije, no, eso no es así. Aquí está la escritura registrada. No sé si usted sepa qué es un registro. Por supuesto que sé. Entonces no diga bobadas. Porque le dice a la gente... Eso permitió suavizar, o sea, esa confrontación. Pues siguió el proceso como debía seguir. Yo tuve muchos tropiezos. Había gente que era muy difícil de convencer. Yo estaba un día hablando con don Misael Niño, él era una persona sutilmente dura conmigo.
había 2 o 3 personas, don Gilberto Lara, muy duras conmigo, y yo era muy amable con ellos. Entonces estaba yo hablando con don Misael y llegó Manuel Mica, que se llamaba Miguel Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Y le dice, vea, don Misael, no pierda tiempo. El doctor no es capaz de convencer a un marrano que se devuelva cuando va para la yuca. Esa fue la frase de Manuel Mica, que le dijo, no, mire que esto tiene sus ventajas. Devuelve un marrano que va para la yuca. Sí. El doctor no es capaz de convencer a un marrano que se devuelva cuando va para la yuca. No le pedía que le hacer caso. Y así y así me pasaron cosas. Me pasó con algunas personas que no sabían leer ni escribir. Entonces yo acabo de hablar con ellos y le entrego el documento para que lo firme. Le digo, hágame el favor, léalo. Y si estamos de acuerdo, perfecto. Y entonces mirándome a los ojos, lo rompía en 4 y lo botaba al piso, se montaba el caballo y se iba. Y yo me quedaba así. Y Enrique Bonilla, doctor, es que usted lo humilló muy feo. ¿Cómo así, Enrique? No, es que no sabe leer. ¿Cómo le va a entregar un papel para que lo lea? Es como decirle, usted es un pobre ignorante. ¿Ves que no habla uno el mismo idioma? Entonces al otro día, 1 hora de caballo para llegar a la casa del señor. Con una copia y alguien que se con otra copia. Y entonces la señora, buenos días, no sé qué, mía, llegó el doctor Rueda, un tintico, no sé qué. No, miren, y entonces me dijo, pero la señora sí sabe leer. Y le dije, no, doña fulana, doña Fanny, no sé qué, acá traigo esto para que lo miremos y si estamos de acuerdo, entonces, lea, mija, a ver. Entonces ya el tipo, entonces la señora, no, sí, ahí está, todo está bien, mijo. Ah, bueno. Entonces sacaba el tipo una X y sacaba de acá un sellito con el nombre de él escrito en un sello. Esa era la firma, poner la X y el sellito que decía Manuel Rodríguez ahí. Y se ponía, y mucha gente lo tenía porque no sabían leer. Y esas familias son las que te cuento que hoy me encuentro. Un día pregunto por una de esas personas y me dicen, no, está enfermo. Está en Villavicencio con COVID. ¿Qué vaina? Por favor, no, pero él estamos bien, como allá trabaja el hijo médico en esa clínica en Villavicencio. Carajo, el hijo médico. Sí, y el otro ingeniero civil, y el otro no sé qué. Entonces, pues fue toda... Estamos hablando de más o menos entre el 74 y 76, 77. No, ya empezamos, entonces empieza que los papás resuelven hacer el colegio de bachillerato, porque la Manare, la Fabio Riveros eran la de primaria. Entonces que había que hacer el colegio de bachillerato. Entonces cuando se reúne la Junta de Acción Comunal y dejan 140 hectáreas para el colegio de bachillerato. Y entonces nosotros presentamos con Luis Eduardo Hoyos planos al colegio. No los hicieron con los planos porque eran más complicados. Y aquí pues había los maestros de obra. Un saloncito de 6x6. Sí, con sus 2 aguas. Y entonces Luis Eduardo le hacía otras cosas. Yo tengo una historia muy simpática. Había un maestro que se llamaba el maestro Gaviria. Él usaba bastón porque tenía una patica mala. Entonces allá venía el maestro Gaviria y caminando desde el pueblo hasta los ranchos, porque yo iba a hacer, y existe todavía en los ranchos, un tanque elevado en concreto. Era una cimentación, 4 columnas, un anillo, otro cuerpo de columnas, una placa y el tanque encima. Los ranchos aquí en La Libertad. Sí, ahí es donde el doctor, ¿cómo se llama? Jorge Escalán. Ahí está el tanque existe. Y entonces que el maestro Gaviria, y le entrego yo los planos al maestro, no sabía por qué lado mirarle, tenía ni idea.
pero esto no soy tan huevón de entregarle un plano con despiece de hierros a un maestro de Villanueva en el año 75. Es que el bruto es uno. Entonces es humillante, es feo. Entonces de golpe cuando veo que el maestro caminando hacia el pueblo allá por las sabanas y que no, que muy mala la alimentación, que no se compromete. No, y me tocó traer un maestro de Bogotá que entre otras se vivió del paludismo. El paludismo lo mató acá y nos hizo el tanque. Traímos el hierro, ellos sabían hacer formar de hierros. No, y sabían hacer el bichiroque, y la pormaleta, no era fácil. Ahora que hay que contarme al público, el bichiroque en obra es un gancho que se hace Sí, para poder amarrar los hierros. Bueno, nosotros tuvimos un invitado anterior que describió palabras de él, espero no parafrasearlo muy negativamente, pero muy desacertadamente, que cuando él llegó a Villanueva eran 8 viviendas y una plaza central. Cuando su merced llegó a Villanueva era exactamente lo mismo, ¿o ya estaba? Bueno, pues mira, realmente era algo muy incipio. Yo no te puedo decir, la plaza, la principal no estaba completa, no había iglesias. Por decir algo, el lote de la iglesia estaba desocupado. Estaba en la casa del carpintero, del papá de Chucho Medina, la casa de don Pablo. Estaba la casa de don Pablo, la profesora Miselina, la mamá de Enrique Bonilla tenía una casa donde hoy es un parqueadero. En la esquina había una cosita, había un señor que tenía una finca hacia la Colcha, que era dueño digamos, de la alcaldía para acá, donde está Celso, esa casa. Don Pablo Valle. Don Pablo Valle, pero don Pablo era como un lote desocupado con una casita pequeña. Y a ese sitio traía este señor, papá de William Nieto, don Víctor Nieto, traía materiales de construcción desde Iguateque y lo que le sobraba lo iba depositando ahí, volvía. Y al frente estaba la casa de la Casona, que era y de Alfonso López. Sí, y de ahí para casitas las casas de Gilberto, don señor Mora y de la profesora Misailina. Sí, pero no estaba completa la plaza. La plaza no estaba completa. Y les cuento, donde está el almacén de motos de Pedro Maracalvo para el Altico, en esa esquina, Figueredo, me decía, don Argemiro Figueredo tenía un rancho de Paroy inmundo y rodeado de chuapo, encerrado en chuapo, y el techo era de Paroy. Y ahí eran las reuniones, porque era como un sitio donde cabía la gente y no se mojaba. Creo que por ahí conservan mis archivos. Entonces ahorita me estaba acordando con el entierro de doña Tulia Mora, en esas fiestas de ese año 76, 77, Tulia era la reina. La reina de Villanueva era doña Tulia. Esa que Mora, que debía tener 15 años. Tulia debía tener 15 años en ese momento. Yo tengo ahorita 80. Yo tenía 30. Y ella se murió de 70 y algo, vivieron en el entierro. Los 15 años ahí estaban. Yo me puse a hacer las cuentas o una reina de 20. Imagínate llegar a caballo. Además, todas las calles de tierra, ¿no? No había bombillo, no había alumbrado eléctrico. Por la mitad de esta avenida había un canal de desagüe. Había en el tanque de los Arietes, las represas y las mangueras que alimentaban algunas casas con el agua de esos arietes. Pero ya estaban los arietes, son tan antiguos. Sí, claro, ya estaban los arietes, pues en ese lapso fue que se construyó. Además, nosotros veníamos, pero no era como un antropólogo a darle vueltas a ver qué había, sino lo que uno se encontraba. A mí me duele no tener esa inquietud
de haber hecho fotos o haber hecho entrevistas o haber Pero hecho, no sabe. no, pero haber hecho cosas, Estaba haber dejado un registro de algo. Don Campelías Forero, No, claro, entonces las reuniones, pero esa reunión donde don Argelino Figueredo, que fue entonces, imagínate para mí, llegar a caballo, además llegar a caballo encintado con una pistola. Entonces imagínense la figura mía con un cinto y una pistola en un caballo, amarrarlo ahí a un árbol que había. Doña Hilda de Aldana, había un cajoncito donde uno se quitaba el cinto, se lo entregaba a doña Hilda y doña Hilda en un cinto con pistola marca tal del doctor Rueda, de Rodrigo Rueda. Y así era. Y entraba uno a la fiesta, una Coleman colgando para que todo quedara. La Coleman también es un recuerdo muy antiguo, es una lámpara de gasolina y aire con una caperuza que se volvía incandescente y era lo que alumbraba. Usted no Las conoció Coleman. las No, yo Coleman. no conozco. No, eso era una maravilla, ¿no? Colgaba una Coleman en un árbol El Coleman caño era y la quedaba de día. Era la marca. Sí, la marca Coleman. Entonces con una Coleman allá y me agarra Tulia de la mano y me lleva de mesa en mesa de la fiesta. Tengo el gusto de presentarle un doctor. Pues la presenta. ¿Cómo me siento yo? Yo me sentía como un extraterrestre. ¿En qué estoy? Entonces, para empezar, Era la fiesta del reinado. y además acababa de bailar uno con la reina y le tocaba en una caja de galletas de lata que tenía un rotico meter un billete o meter algo. En algunas partes había una época, eso me tocó, pero no acá, sino en un hato de Casanare, la gente sacaba como una chequera y eran las papeletas. De ganado. Tú tenías una chequera, era una libreta así larga, y entonces vale por un potro tresañero, firmado Rodrigo Rueda, y te lo entregaba y tú ibas por tu potro tresañero al hato. Entonces bailaban con la reina y le ponían el potro o le ponían la novilla, y al final se hacía caja y la reina era la que hubiera recibido más. Después Pero el contaremos, sistema financiero. después contaremos la anécdota de las reinas, porque hubo una época que en el llano fue muy famoso una frase que inconclusa, un refrán inconcluso, que fue quedándole el olvido, que decía, ¿sabe qué? Como dijo la reina de Maní. Vaya con mi hermana que es la misma mierda. Contaremos después la historia. Oiga, Yo digo, ¿cómo andas de tiempo? Porque esto va para largo en el sentido que no hemos no, llegado. pero sabes que es que a mí estas anécdotas a mí me salen, pero no es la historia de Villanueva. No, correcto. Es como para Sí, contextualizar, Sí, sí, pero desde los ojos de una persona que no era de acá. pero es que eso es lo que nos nutre y creo que eso es el sentido de lo que Felipe quiere. Era todo tan elemental que se encontraba uno, como nosotros dependíamos de Sabana Larga, éramos un corregimiento de Sabana Larga, Sí, ¿no? entonces llegaba don Héctor Vaca y se bajaba del bus y con una cajita de madera con cartulinitas verdes para cobrar los prediales. Ok. Entonces don Héctor, pasaba, él era boquinche, don Héctor. Entonces don Héctor Vaca, entonces él cobraba y él era talabartero. Él fabricaba monturas y tenía un taller que si lo hubieran conservado podría ser un museo, porque era con todas esas herramientas antiguas de él. Entonces él venía a cobrar acá las cosas. Uno se iba a pagar y llegabas al secreto y había un teléfono de magneto. Entonces, por favor, ¿me puede comunicar con la alcaldía de Sabana? Hay que hacerlo gráfico. El teléfono del magneto era una caja de... No, Tú le dabas manivela y allá sonaba como Ok. y era con la vaina acá y tal. Buenas tardes, sí. Aquí a la alcaldía de Sabana, hágame un favor,
¿Me puede averiguar si don Héctor Vaca está ahí en la talabartería para pagar impuestos? Ah, Un para mo- ganar, para- Un momentico. Esto es la primera vez que me tocó. Llego yo allá y me dicen, sí, él está ahí. Ahí la señora te alquilaba una mula, Ok. porque era un camino de herradura. Todavía no habían abierto el camino para que llegara un carro a Sabana. El primer carro que rebasaban el carro de la cerveza, digamos, subía el verano por ese medio trocha, pero después ya armaron el camino. Pero la primera vez que fui a pagar impuestos fue en mula. Después llegaba con una avioneta, había una pista y atravesando el colegio, entonces llegaba uno a pagar sus de impuestos. la alcaldía. Entonces era todo Ok. muy, muy, Muy difícil, muy La travesía. conexión era no, y todo el absoluta. mundo armado. Había el hijo de Chucho Solano, Armando, él era famoso porque él tenía un cinto con 2 revólveres. Ese sí era como los del oeste. Ay, Y imagino lo él, y él este. disparaba con ambas manos. Ese era la gran Él era hazaña. el showman. El showman era, y era casado con una gringa. Ah, Ajá, sí, bueno, no, él era guaya surf. Y el hermano fue comisario intendente. Fue actor de Bonanza. dice. El hermano de Armando fue intendente y otro, Chucho Mayor, un personaje. Bueno, eran todas esas familias, una fiesta en la esquina donde al frente de la fotografía Kodak, esa era la casa de don Saúl Aldana. De Y pronto, ahí se casó la hija de don Saúl y fuimos a la fiesta de la hija y era una fiesta, hágame el favor, una fiesta de esa época. complementar el comentario de casado con una gringa es que en Sabana Larga, en la parte del secreto, había una institución de las iglesias mormonas gringas, donde había un El Era- colegio de los evangélicos. en colegio de los evangélicos y básicamente los niños de la zona en esa época del 60, del 65, casi que eran bilingües los muchachitos de la zona. No, y digamos, don Campo Elías Forero estudió allá, en el colegio del secreto. Mucha gente. imagínense, llegan casi bilingües. Los niños sí, porque los profesores todos eran ingleses, eran gringos. Es que eran estadounidenses. Cuando iniciamos este proyecto, a nosotros en el colegio nos enseñan la tienda La Nueva Ola, que se iban atentando por el tema de los líderes. Luego ya descubro que primero hubo un asentamiento más abajo, como por el lado del Mirador. Pero no como asentamiento, sino que era Sí, la como tienda de una- Don Ildefonso. Sí, las tiendas, pero nunca se habla de esto que estamos hablando, que es la parte humana de quiénes, cómo vivieron la experiencia de la transformación de lo que fue Villanueva de prácticamente nada a lo que es hoy en día como prospecto de ciudad, sino es que ya es una ciudad. Entonces, por eso decidí decirle a don Germán, hagámosle a contra viento y marea. Mira, una de las cosas que yo más destaco es la capacidad de la comunidad de trabajar unida. Entonces, tú sabes que para que hubiera la electrificación, que eso se da antes de que Villanueva fuera municipio, siendo corregimiento, entonces la Junta se reúne y acuerdan que todo el mundo va a dar un bono por cada cerveza que se venda en Villanueva. Y entonces llegaba el camión del señor Rojas, ¿cómo era que se llamaba? Don Pablo Rojas. Don Pablo Rojas llegaba en su camión con las canastas de cerveza. No, después ya era una tractomula, pero era un camioncito que lo manejaba don Pablo y se subía Doña Mariela. doña Mariela de Silva con un maleticito, un cangurito y las libreticas, y entonces bajaban por cada canasta, que eran 30, había que pagar creo que 30 pesos. Sí, era un peso por Un peso por cerveza. Entonces ella le entregaba el vale y tal, y doña Mariela pulcra, organizadísima, armó su cuenta corriente, y un día Villanueva le llegó la luz
porque los de Villanueva se inventaron el sistema de tener los postes y claro, ya después la Enerca les ayudó, obvio. Pues no sé si se llamaba Enerca en esa época. No, dependía de la electrificadora de Boyacá. Pues, imagínese, don Rodrigo, que yo le digo un día a don Germán como para tener tema de conversación, le digo, no, imagínese que yo algún día leí que en Monterrey hay electrificación por la cerveza, y me volteé a mirar con cara de burla y me dice, ¿y a quién cree que se le copiaron ellos si eso no lo inventamos acá? Claro. Es más, yo no había llegado, eso ya existía. No, eso fue, y cuando ya fui alcalde, mucha gente, uy, no, que qué berraco el alcalde, porque como al año ya había energía, no tiene nada que ver conmigo. Y yo a mucha gente les digo, mire, yo fui como un organizador, digamos, uno tiene una organización mental diferente cuando ha ido a la universidad y todo, entonces es capaz de liderar el grupo, pero las cosas no las hacía yo, las hacía la comunidad, y la comunidad tenía una fuerza de sus cuentos de don Julio Forero, como trazando avenidas y parques y manzanas, el caso del lote que dejan para el colegio, el caso de la electrificación. El caso de los salientes, que son una respuesta social individual que son de un colectivo. Hubo sitios, hubo cruces de calles en donde había una fuente, como en las ciudades españolas, donde la gente llegaba por el balde de agua. Era un poquitico más alta porque todavía creo que por ahí hay alguna imagen. Habían unos 4 tanques levantados en unas esquinas, No, pero era un tanquecito. No, era un tanque muy grande, sí, y una llavecita aquí una abajo. Llavecita. Para sentirse el agua. Entonces la gente, no, pero eran, digamos, la que quedaba ahí en la 11, abajo de la avenida, esa era... Bebedero ganado, ¿no? Sí, era un tanque bajito, donde la gente llegaba a recoger el agua. Después, un día llega la luz. Eso es un cuento también que es muy lindo, porque a nadie se le había ocurrido que había que hacer instalaciones internas. Entonces, ¡pum!, se prendió la luz, los bombillos, y lo que cada familia hizo fue sacar sus muebles al poste. Entonces los Aldana cogieron un poste, doña Misailina otro poste, los hijos de Abraham Rodríguez otro poste, y eran todos los chinos haciendo tareas afuera en la mesa. Eso fue lindo. Y empiezan a ver las instalaciones internas. A nadie se le había ocurrido que eso había... Claro. Y como eso además fue una prendida que se hizo, yo ya era alcalde, se hizo como de prueba, y cuando la quitan, qué manifestaciones tan berracas, que yo no me pude afeitar, que yo no me pude hacer las tareas, que a mí se me dañó no sé qué. Podemos recordar fechas, es que Rodrigo Rueda asume la alcaldía recién decreto presidencial en el año 82 en agosto, y decía que empezaba vida jurídica el 1 de enero del 83. Llega Rodrigo como alcalde y la electrificación se prende, como estaban comentando, en acto inaugural en agosto del año 83, que es cuando hay el evento grande donde llega. La gente saca tan lindas. Cosas tan lindas, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo, me acuerdo, en cada poste pasabas tú y había una familia charlando, los niños haciendo tareas, la señora tejiendo, genial. No, todo era así. Y empieza a llegar, pero empiezan a llegar gentes de diferentes partes. Entonces lo de la palma africana tal vez fue lo primero. Entonces empieza la labor de las mujeres. Lo que hemos determinado charlando en diferentes instancias es que el cambio sociocultural obedece a un cambio socioeconómico. El uso del suelo, al cambiarlo de la conceptualización del hato y del ganado, que muy poca mano de obra generaba, a una situación de desarrollo agrícola intensivo en cierta forma, que demandaba una gran cantidad de empleo, genera ese cambio sociocultural ligado, y empieza a llegar gente de toda parte. Digamos, la gente
la gente, los vaqueros eran muy sufridos. Era una profesión muy dura, muy sufrida, pero eran los trabajos de llano y eventualmente en ir a sabanear. Pero la gente no sabía lo que era un horario. Que usted tiene que estar a las 4 de la mañana para coger el bus, ese orden que tú ves ahora, Sí. y que llegas a las 2 de la tarde y que los niños entran y salen. Entonces todo era muy... Sí, como Como te te digo, digo. no había citas, tú no compraste. Además la gente no estaba acostumbrada a un trabajo manual fuerte. No, digamos, la gente no arriscaba a trabajar en La Palma un vaquero de ganadería. Entonces tuvo que venir gente de afuera, todas esas negritudes que vinieron del Cauca y del Valle del Cauca, del norte del Cauca y del sur del Valle. Fue genial cuando empiezan a llegar esas familias. Y también eso está de la mano de la apertura real del tema económico que se generó en la vía de Cumaral hasta Barranca del Pía, el puente del río Pía, el puente Bailey, año 76. 76 fue Y el puente del Secreto que cierra el circuito, porque también fue una necesidad del país ante la tragedia de Quebrada Blanca. Generar la vía alterna al llano. Yo destaco mucho esa capacidad de trabajo concertado. Las juntas de acción comunal pesaban mucho. En la comunidad había unos líderes muy berracos. Y una cosa, mira, cuando arrancamos, que yo le destacaba a Germán hoy, nunca se nos ocurrió que el servicio público fuera algo para enriquecerse. Era un servicio a la comunidad, yo me sentía prestando un servicio militar. Además, viendo a ver cómo ahorrábamos, cómo hacíamos, la forma como vestimos nuestra alcaldía inicial, la forma como arrancamos, la oficina de planeación, el man con su mesita y una regla y un lápiz y un bloc de papel, y el otro, el abogado, cuando llegó Víctor Manuel Yaya, Primer inspector de policía en la año rural. Él empezó a despachar en una mesita que había en un depósito que había sido una mesa de partos. Sí, entonces tenía las horquetas de las patas de la señora, cortarle las horquetas, bajarle un poquito y eso fue el escritorio. Acomodarlo ahí. Y la máquina de escribir, entonces había decomisado una máquina de coser, le quitamos el cabezote, llevamos la vaina y le clavamos la máquina encima del cabezote. Y el inspector dormía en la colchoneta debajo del escritorio porque no le alcanzaba la plata para más. Yo ganaba menos que el encargado de los ranchos. Mi encargado Humberto Mendoza ganaba 15.000 pesos mensuales, yo me ganaba 12. Y te cuento que era uno de los grandes sueldos de Casanare. Cuando yo pregunté, esos sueldos de los alcaldes los liquidaban como un porcentaje de los recaudos. El alcalde de La Salina ganaba 1.000 pesos. Yo me ganaba 12, pero el de La Salina 1.000. Era algo increíble. Cuando fuimos a traer los muebles, esa es una historia muy linda. Entonces a mí me dolió mucho, te cuento, un día que yo llego y había un camión descargando muebles nuevos. En la calidad. Sí, porque yo tenía el escritorio que me había regalado Pilar, el que me había dado Fernando Davis, el que no sé, todo tenía historia, y de golpe llega el mobiliario nuevo y como que empieza una época que ya era de gasto y no de austeridad. Nosotros todos lo hacíamos con una austeridad total y todos lo hacíamos. ¿Te acuerdas cuando llegaban a pedir el carro de la administración y era mi camioneta? Y llegaba una señora, doctor, si nos puede prestar el carro de la administración para cargar no sé qué. Entonces iba don Carlos Cañas, además que era el personero,
manejando el carro, en el carro de la administración, que era mi carro, no era chistoso, pero nosotros La función es el servicio de la sociedad. Los primeros concejales, uno no se ganaba nada, era un servicio,